Nosotros hemos hecho un monitoreo de políticas públicas desde hace 2 años que funciona el Observatorio de Violencia de Género en el ámbito de la Defensoría en la provincia de Buenos Aires, y uno de los puntos centrales es precisamente esto del acceso a la justicia de las mujeres que rompen esas instancias de silencio y que, digamos, de alguna manera piden la intervención del Estado frente a las situaciones de violencia que viven en los ámbitos intrafamiliares. Lo que aparece, digamos, como un conflicto central es que este modelo de gestión, como nosotros le llamamos del conflicto, o sea, el modelo en que el Estado está pensando dar una respuesta, se centra exclusivamente en la instancia de la denuncia, en facilitar que la denuncia se lleve a cabo, pero esto no es garantía de por sí de un real acceso a la justicia, que nosotros pregonamos por un concepto más amplio del acceso a la justicia, que no sea solamente el acceso a una medida de protección emitido por un juez, sino que tiene que haber todo un dispositivo del Estado acompañando a la víctima desde el momento que se hace en una sede policial o judicial, acompañando todo ese proceso frente a la administración de justicia y frente, digamos, a su propia autonomía económica, laboral, ecológica, ¿no? Tiene que ser todo un aparato del Estado con dispositivos institucionales que estén acompañando ese proceso, que no se centra exclusivamente en la denuncia. Se trata de una ciudadana boliviana que se encuentra privada de su libertad. Ella nos hace saber, esto sucedió a fines de 2011, ella se encontraba privada de su libertad desde fines del año 2010 y allí ella nos hace saber que en realidad no comprendía mucho los motivos de su detención. No había sido en ningún momento convocada ni le había sido explicado racionalmente de qué se había tratado lo que estaba sucediendo con su detención. Bueno, ella es una ciudadana que hacía apenas un año, cuando esto sucede, que vivía en la Argentina, es una migrante del campo a la ciudad y de Bolivia a la Argentina, digamos. Está acusada del homicidio de quien era su marido, era víctima de violencia de género y que además era dada como moneda de pago por quien era su esposo por deudas que él contraía a otro conciudadano, digamos. Bueno, eran personas realmente muy pobres, vivían en un horno de ladrillos en el cual trabajaban ella y él, aquí en la localidad de Florencio Varela. Lo que damos cuenta es precisamente de esa vulneración de derechos que se produce por su condición de mujer y bueno, y también por su condición de perteneciente a un pueblo originario, como en algún sentido ella no puede ser escuchada. El caso de Reina nos permitió también visibilizar otros casos, tanto de ciudadanas bolivianas como ciudadanas de otras nacionalidades que en las cárceles argentinas muchas veces se llevan adelante sus procesos penales sin ser escuchados y sin comprender realmente de qué se trata eso que está sucediendo y sin poder defenderse por lo tanto, ¿no? El juicio oral en su causa se va a realizar en el mes de marzo y a partir de la intervención de la Comisión Provincial por la Memoria planteamos fundamentalmente la necesidad de que un intérprete de su lengua originaria, quechua-parlante es ella, era muy necesaria en la intervención de este proceso. Esto es importante, ¿no? El famoso techo de cristal, digamos, las dificultades que tienen las mujeres, tenemos las mujeres para ascender, digamos, no solamente en los lugares de trabajo, ¿no? Sino para ocupar lugares, digamos, de poder en las organizaciones también, ¿no? Pero me parece que con respecto al tema de la cuestión laboral, el gran problema que tenemos nosotros en el continente es la dificultad de acceso al trabajo de las mujeres. Hay una enorme cantidad de mujeres en nuestro país particularmente que no tienen ninguna posibilidad de insertarse en el mercado de trabajo, que tiene que ver con situaciones de pobreza y tiene que ver además cómo digamos, se sostiene que la mujer tiene que ser la encargada de resolver las cuestiones vinculadas a la reproducción de la vida, que tiene que ver con esta lógica de la división sexual del trabajo, porque digamos la desigualdad se sostiene y la discriminación hacia las mujeres se sostiene en la división sexual del trabajo, que hace que se diga que en el mejor de los casos, si una mujer sale a trabajar, lo tiene que ser como complementariedad, digamos, como un salario complementario, si es que está unida a un varón, ¿no? Digamos, todavía no podemos debatir seriamente el tema de la necesidad de una autonomía económica de las mujeres. No hay políticas, y esto lo vemos todas las trabajadoras que tenemos la suerte, por decirlo de alguna manera, de negociar colectivamente,
digamos que cuando discutimos convenios colectivos no se discuten cuáles son las situaciones concretas en las que las mujeres desarrollamos nuestra práctica laboral. Entonces, primero tenemos que pensar en esos millones de mujeres en Argentina que no pueden acceder al mercado de trabajo. Quiero dar un ejemplo concreto que tiene que ver con una legislación que está pendiente, que es el tema de las trabajadoras del hogar. En la Argentina hay 1.200.000 mujeres que son trabajadoras del hogar y siguen teniendo, digamos, en términos de protección legal, una legislación que no las contiene, una legislación que es de la década del 50 y que permite que sea uno de los trabajos de mayor explotación y que haya una cadena de explotación detrás del tema del trabajo doméstico. Así que, bueno, creo que tiene que ver mucho con la situación de las mujeres más vulnerables. La ley 25.929 es la ley de derechos de padres e hijos durante el proceso de nacimiento, que vulgarmente se la llama ley de parto respetado, pero en realidad es una ley que menciona derechos humanos, derechos que están vigentes porque la ley es sancionada en el año 2004 y los derechos son de ser tratados la madre, el bebé, bueno, y su familia con ciertos derechos, por ejemplo, el derecho a estar acompañada durante el parto, por ejemplo, el derecho a que se informen todos los procedimientos que se hacen durante una internación en un sanatorio, por ejemplo, estar todo el tiempo con el bebé desde el momento en que nace y que no sea separado en ninguno de los momentos por ningún tipo de protocolos, digamos, hospitalarios que no sean basados en la necesidad, que no se hagan procedimientos dentro del cuerpo de la madre o del cuerpo del niño que no sean necesarios en caso de ausencia de salud, porque nosotros creemos, y la ley también lo contempla, de que el parto es un hecho de la fisiología. Básicamente lo que dice esta ley es esto, respetar un proceso natural. Cuando hay un abuso de medicalización, se rompen estos derechos, se incumple con esta ley. Puede ser sujeto de violencia obstétrica cualquier mujer, en cualquier situación. En realidad, como usuaria de los sistemas de salud, públicos o privados, puede haber en cualquiera de estos dos grandes lugares situaciones de violencia obstétrica. El problema de la violencia obstétrica en este momento es que, primero, que no hay claridad, como decía antes, de cuáles son las situaciones de violencia obstétrica, porque hay muchas prácticas que constituyen violencia obstétrica según la ley, están naturalizadas como prácticas lógicas y naturales de que te pasen cuando ingresas a un sanatorio, público o privado.